si no hay ese equilibrio, si tú tomas medidas que si bien pueden ser consideradas muy buenas para la salud de la economía de Panamá, pero te olvidas de la gente, eso puede traer conflicto, sobre todo porque hay una expectativa muy alta. La oferta central de la campaña del presidente Mulino fue el regreso del Chen-Chen. Y eso es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, menos en las circunstancias actuales de Panamá y sobre todo en las circunstancias actuales del mundo. Si es que quieren poner orden en finanzas del Estado, lo cual es correcto, si es que quieren ser muy estrictos con el... De la mañana y ya está con nosotros Orlando Goncalves, consultor político internacional, estratega electoral desde Bogotá. Te mando un gran abrazo, Orlando. Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Es una canción de lunes, así, para la gente que sepa que va a ser un buen día y que va a tener una buena semana, hombre. Así Claro, es. claro. No todo el mundo se para animado como yo, que me paro a las 4 de la mañana y no tengo ningún problema con eso. Porque el trabajo es una bendición, Orlando. Y Así hay que es. metérselo en la cabeza. Así es. Oye, don Orlando Goncalves, dentro de una semana exactamente vamos a tener la toma de posesión, le llaman aquí en Panamá, del presidente electo José Raúl Mulino. A quien vi ayer, el sábado, a 2 metros de distancia, pero no lo pude saludar por la cantidad de gente que lo abruma. Una bestialidad que no te lo puedo explicar. Porque todo el mundo está levantando la mano. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Entonces es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que ya tú has visto mucho de eso también. Seguramente. Así que me abstuve. Ya habrá momento para saludarlo. Pero bueno, lo que te iba a decir era de que yo creo que tú le has estado dando seguimiento al tema político en Panamá. Tú estuviste acá asesor también de un par de candidatos. Y te quería preguntar, de cara a la toma de posesión, la juramentación de los ministros, ¿cómo ves la situación en la que arranca José Raúl Mulino y su equipo? Bueno, lo primero pareciera ser que el gabinete que ha constituido el presidente electo Mulino es un gabinete que trasciende las barreras de su propio partido. Está trayendo gente de la empresa privada, está trayendo gente de otros que tienen otras afiliaciones partidistas. Es un gabinete técnico que político, lo cual implica, habría que ver la sensibilidad social que tenga ese gabinete, pero por lo pronto gente muy ligada a las empresas privadas, gente muy ligada al quehacer eh, de la actividad privada, habría que ver si ese gabinete tiene la suficiente sensibilidad para equilibrar y hacer el manejo político que hay que hacer y tomar las medidas y correctivas que hay que hacer sobre la economía eh, panameña fundamentalmente. Porque si no hay ese equilibrio, si tú tomas medidas que si bien pueden ser consideradas muy buenas para la salud de la economía de Panamá, pero te olvidas de la gente, eso puede traer conflictos, sobre todo porque hay una expectativa muy alta. La oferta central de la campaña del presidente Mulino fue el regreso del Chen-Chen. Y eso es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, menos en las circunstancias actuales de Panamá y sobre todo en las circunstancias actuales del mundo. Entonces, si es que quieren poner orden en finanzas del Estado, lo cual es correcto, si es que quieren ser muy estrictos con el presupuesto, lo cual pudiera ser correcto, si no se toma en cuenta a la gente y si no se toma en cuenta hay que darle a la gente, este,
esto se puede transformar en una situación parecida a la que se está viviendo hoy día en Argentina, donde se fueron a un extremo radical logramos superávit. Bueno, perfecto que las macrofinanzas del Estado hayan logrado superávit, pero ¿cuánta gente ingresó a la pobreza? ¿Cuánta gente ha muerto porque los hospitales no tienen los medicamentos? Entonces, ese equilibrio me parece que es fundamental para cualquier gobierno. Yo espero que el presidente Mulino tenga en su mente que tiene que tener ese equilibrio. ¿Tienes que poner orden en las macrofinanzas del país? Sí, pero también tienes que paralelamente asistir a la gente. Porque como lo hemos dicho varias veces, las protestas que hubo en octubre y noviembre del año pasado fueron, la excusa de las protestas fue el acuerdo minero, pero lo que hay de fondo es un malestar social que no ha sido resuelto y está presente. Y es un malestar social que, como tú dices, está basado, también tiene un problema, y es la enorme expectativa que hay en el gobierno. Una expectativa que yo no he visto ni en el gobierno que está saliendo, ni en muchos de los anteriores, incluyendo el propio Ricardo Martinelli, que por cierto, tenía unas expectativas muy, muy bajas, cuando lo recuerdo. Porque todo el mundo decía, no, esto va a ser un desastre, no va a durar mucho. Y el tipo, bueno, arrancó con el famoso mazo, pero las finanzas del país estaban saneadas en ese momento, había superávit, la deuda del país había crecido en $1.000 millones, o sea que estaba controlada. El tema incluso de los nombramientos en el gobierno estaba controlado, salvo el último tramo que la campaña política pues lo dañó todo, pero estaba controlado al final. Ahora no. Es correcto. Ahora tienes unas finanzas públicas hecho un desastre, como nunca había pasado, ni siquiera en la época de los militares, Orlando, que se dice rápido. Ni siquiera en la Es época correcto. de los militares. O sea, para que tengas una idea, un país con más de 1.000 proyectos por terminar. Desde la época incluso de Martín Torrijos hay algunos. Y ni hablar de Martinelli, que están casi todos por terminar. Presidente Laurentino Cortizo se ha dedicado a inaugurar obras que no están terminadas. Algunas incluso que todavía le falta una segunda y tercera fase. O sea, lo que va a encontrar el gobierno es algo muy parecido a lo que encontró Guillermo Endara, con proporciones guardadas con la situación de los muertos y los heridos, por supuesto, quitando eso. Claro. Pero el resto, o sea, la situación de seguridad, la situación económica, la situación institucional incluso, donde vamos a tener, yo quería que habláramos de esto. Este sábado yo estuve en la conmemoración del inicio del Congreso, del Congreso Bolivariano aquí en Panamá de 1826, y el orador de fondo era el presidente de la República electo, José Raúl Mulino. Y él insistía en su discurso en el tema del enfrentamiento institucional, del tema de cómo las bases republicanas se van carcomiendo. Insistía en que Panamá estuvo a punto de un decreto de burlar la voluntad popular, lo cual yo respaldo también. Pero lo que te quiero decir es que no va a entrar al gobierno con una relación amigable con uno de los órganos del Estado, y quizás con los otros, con el otro también, dependiendo de cómo termine eso. O sea que incluso institucionalmente es más complicado que lo que le pasó a Endara. O sea que aquí, yo no sé, Orlando, pero se va a necesitar mucha mano izquierda y derecha. Muchísima. La situación institucional de Panamá es muy delicada, se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Y luego tienes otro elemento adicional. Ah, tienes una Asamblea Nacional que sigue siendo una incógnita hacia dónde se va, hacia dónde va a orientarse. Ya hubo un primer round en el caso de la Asamblea Nacional, cuando el diputado Camacho salió
con la bandera "yo quiero ser presidente de la Asamblea", y recorrió todos los medios de Panamá haciendo campaña. A mí me pareció que tácticamente y estratégicamente era un error salir a hacer eso. Y ahora dice bueno, que el partido decida. Lo que me huele es que ese primer round fue un primer round entre el expresidente Martinelli y el presidente electo Mulino, porque quien controle la asamblea y quien tenga manejo de la asamblea tiene una alta incidencia en el gobierno. Y si uno ve este gabinete, no hay mucha presencia de gente aliada cercana al expresidente Martinelli. Entonces, la influencia que se pensaba que pudiera tener el expresidente Martinelli en el gobierno pareciera que no es tan alta ni tan fuerte. El mecanismo de presión era la asamblea, y la asamblea no está claro qué es lo que va a pasar, sobre todo cuando la mayor bancada que tiene, que es la bancada de Vamos, es una bancada que no está alineada con ningún partido político, es una bancada disruptiva, es una bancada de tendencia progresista, y que hasta ahora ha sido compacto su comportamiento. Evidentemente habrá que ver cómo se comporta una vez instalada y cuál va a ser la composición no solo de la directiva de la Asamblea. Eso puede dar unas pistas de cómo están las relaciones entre los distintos grupos presentes en la Asamblea, sino sobre todo quién va a estar al frente de la Comisión de Presupuesto, que resulta que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se ha vuelto, de la Asamblea Nacional, se ha vuelto un poder enorme, casi tan grande o tan importante como la propia Asamblea Nacional, lo cual ratifica una vez más, bueno, la debilidad institucional que hay. Y el hilo es muy delgado. Y me queda claro que el presidente Mulino, este primer round, él tiene que marcar la cancha y él tiene que poner sus condiciones, porque si no lo hace desde el inicio, lo van a chantajear los 5 años completos. O sea, esto es una pelea que se la tiene que sí o sí la tiene que dar, y sí o sí tiene que intentar ganarla de la mejor manera posible. Pero coincido contigo, la debilidad institucional del país es un problema, sumado a la alta expectativa que hay con el presidente y el regreso del Chen Chen. Bueno, esto puede ser una situación conflictiva y explosiva en algún momento. Tú sabes que lo hemos hablado mucho en los últimos 4 años, tú y yo, Orlando, incluso cuando tú has estado aquí, la posibilidad de la implosión del sistema de partidos políticos. Yo creo que ya pasó. El sistema de partidos políticos en Panamá ha implosionado. Si miras a tu alrededor, lo que queda es RM, que no es un partido político, una sociedad anónima de Ricardo Martinelli, y Moca, que es una sociedad anónima de Ricardo Lombana. Todo lo demás son clanes, una africanización del sistema de partido político. O sea, clanes, son clanes. El PRD que queda es el grupo, lo que los venezolanos llamarían el cogollo, de Benicio Robinson. Lo de Cambio Democrático ni se sabe. Eso está peor. Ese es como estos grupos de Sudán y Sudán del Sur y de Ruanda y todo eso que se pelean un pedacito. Así mismo. Y bueno, así el panameñismo, ni hablar. Un partido que ha sacado en 2 elecciones menos de 10% de los votos, ya me dirás de qué tamaño es. Entonces, el sistema de partidos políticos voló por los aires y a mí me parece sumamente peligroso. Y yo no sé, Orlando, desde tu punto de vista, porque, ojo, el único país que yo recuerdo que le ha pasado algo así es Guatemala, donde los partidos políticos no duran un periodo. Y ahí vemos el resultado, ¿no? Sí, en Guatemala los partidos políticos son de papel. Hay un registro que dice que usted es el partido X, Z o Y, pero estructura, formación, dirigencia no tienen. Y
cuando eso sucede, entonces privan los intereses particulares de los principales dirigentes de cada partido. Y luego lo otro que sucede es los tránsfugas. Comienzas a ver el paso de un lado a otro de los dirigentes y la creación de nuevos partidos. Entonces, la debilidad institucional que hablamos hace un momento atañe también e incluye también el sistema de partidos políticos. La democracia se basa en los partidos políticos. Estos deberían ser los interlocutores entre la sociedad y el Estado, deberían ser los articuladores entre la sociedad y el Estado, y no lo están siendo. En el caso de Panamá dejaron de serlo y el resultado de la elección es clarísimo el mensaje. La pregunta es, ¿entenderán los dirigentes políticos que están al frente de los partidos que o abren las puertas y hacen una reingeniería total de sus partidos, o van a la extinción, tan simple como eso? Y eso no es bueno para la democracia, lamentablemente. Es que es muy grave porque el Tribunal Electoral dio una infografía sobre el comportamiento electoral en los últimos 35 años de los panameños, y esta fue la elección donde más gente votó. La elección donde las famosas estructuras de los partidos políticos ni siquiera ni estaban ni se les esperaba. Y eso es grave, porque quedó claro de que la población se puede movilizar solamente con la personalidad del candidato. Es correcto. Con la personalidad del candidato o, peor aún, con el sentimiento negativo de rabia, de venganza. Yo voto por el que vaya a castigar a estos que me han tenido sometidos en la pobreza, en la desigualdad, en el abandono. Entonces, cuando no se escucha a la gente y cuando no se atiende a la gente, pasan estas cosas. Y el voto de Vamos es un voto, lo discutimos la vez pasada, tanto el presidente electo llegó con votos prestados como el grupo de Vamos llegó con votos prestados. O sea, la gente de Vamos que votó por Juan Diego, no votó por Vamos. Vamos no es nada, ni siquiera es partido político. Votó por Juan Diego. De hecho, la gente, y tú lo comentaste en uno de los programas, la gente cuando iba tocando puerta por puerta, no decían yo soy fulano de tal, yo soy Guillermo Ruiz, candidato de Vamos. No, no, yo soy del equipo de Juan Diego. O sea, esa Así era la mismo. bandera. Entonces, tenemos un liderazgo personalista, un hiperliderazgo personalista. Eso no es un partido político. El paso lógico sería que se transformaran en un partido político, pero tienes una bancada mayoritaria que llegó, que votó, la población le votó por, eh, para que cumplieran el rol de vengadores, de que castiguen al sistema, y tienes un presidente que llegó con votos prestados, porque evidentemente la mayoría de los que votaron por el presidente, el expresidente Martinelli, y votaron por el Chen Chen, esa mezcla de oferta y añoranza de la bonanza que había habido en el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces, tienes una debilidad en todos lados. Institucionalmente, las instituciones y los contrapesos del Estado son muy débiles. El papel que ha jugado la Contraloría a lo largo de estos últimos 5 años ha sido patético, literalmente patético. No tienes Contraloría. Pero no es solo con este Contralor, venía desde antes. La debilidad del Tribunal Electoral y el personalismo de algunos magistrados es preocupante, y lo mismo tienes en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando tienes estos liderazgos basados en la persona y no en las instituciones y no en la función de contrapeso que deben ejecutar cada uno de ellos, esto es delicado, muy, muy delicado.
No, y está pasando que va pasando el tiempo y tú notas que a ninguno se le ocurre volver a las casas de la gente, darles, tú sabes, darles las gracias, mira, esta es la forma en la que tú te puedes comunicar conmigo, sabes, algo de transparencia a su... Estoy hablando de los de Vamos específicamente, porque los otros tienen su procedimiento normal, votas por mí, yo me desaparezco y aparezco dentro de 4 años y medio. Pero ni siquiera los de Vamos, o sea, ya se van mimetizando en el sistema de, bueno, ya me elegiste, muchas gracias, adiós. Fíjate, y no es que es imposible. La representante de San Francisco, que la conocí hace poco, por cierto, vino aquí. O sea, ha hecho su ronda en medios, ha ido a cada comunidad del corregimiento. No a cada comunidad del corregimiento, que eso toma su tiempo. A que le digan de todo, porque la pobre, toda la culpa del otro que estaba antes se la van a tirar a ella. Y ahí está. Y yo me quedaba pensando, pero eso es lo que tiene que hacer un diputado. Escucharme. Porque ¿qué proyecto va a llevar? El proyecto del que le dio la plata para ponerlo ahí. Entonces, Así es hacer más de la política. Y como ese sea el comportamiento de ellos, murió Vamos y Dios nos libre en el 2029. Bueno, lo hemos conversado aquí. Para mí en esta elección rompió el esquema de partidos políticos. Es el último presidente venido de un partido político y la próxima elección en Panamá probablemente quien lidere la campaña y probablemente sea electo sea un personaje antisistema, un personaje que rompa esquemas tradicionales y vamos a tener un antisistema en el gobierno, lo cual indistintamente si es de izquierda o es de derecha, los antisistemas a la final no son la mejor elección, terminan siendo un problema muy, muy, muy complicado. Orlando Goncalves, tienes, bueno, ya tuviste columna la semana pasada que la leí, la verdad es que por ahí he visto que se ha puesto muy de moda el tema de las izquierdas y las derechas y la ultraderecha y todo lo demás después que hablamos, ¿no? Así que sí. vamos a ver, videocolumna esta semana. Sí, tenemos videocolumna, vamos a hablar un poco, de hecho va a la estrella esta semana y hablamos un poco de lo importante que es comunicar para la gobernanza y es un mensaje mandado a los nuevos líderes del país, al nuevo gobierno y a la nueva asamblea, cosa que tú acabas de hablar ahora. Si no se comunica, es una pata de la estructura de gobernar que está fallando. Comunicar es fundamental para la gobernanza, sobre todo comunicar de manera breve, de manera concisa, de manera clara, lo cual implica abrir un diálogo permanente con la sociedad. Eso es fundamental y si tienes debilidades como partidos débiles, tienes debilidades como la institucionalidad golpeada, fraccionada, es mucho más importante mantener una comunicación y un diálogo abierto con la sociedad. Y pareciera ser que no lo están haciendo. Orlando Goncalves, te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos la otra semana, ¿no? Porque la otra semana vamos a tener un día especial por la toma de posesión del presidente, pero la siguiente, o de repente te llamo para que me digas cómo ves la cosa desde allá o comentar el discurso del presidente. Así que te mando un gran abrazo, Orlando. Vale, otro de vuelta. Hasta luego. Orlando Goncalves, consultor político electoral desde Bogotá, con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos en la mañana en Compo Radio Ancon.